Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a explicar movimientos rectilíneo uniformemente variado, MRV. Tenemos los siguientes objetivos. Como primero tenemos comprender qué es MRV. Como segundo objetivo tenemos identificar sus características principales, deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, aplicar en resolución de problemas. Empezamos con la definición de MRV. Llamado también movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, es el movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante. Una vez dado la definición, tenemos las siguientes características que lo diferencia de los demás tipos de fenómenos. La velocidad cambia de forma uniforme. Esto quiere decir que la aceleración es constante. Hay un incremento o decremento de la velocidad. Entonces, la aceleración puede tener dos signos, positivo o negativo. Como ejemplo, podemos ver en la figura donde indica la magnitud de la aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Esto qué nos indica? Simplemente nos indica que por cada segundo el incremento de la rapidez va a ser igual a 2 metros por segundo. Esto quiere decir que en un segundo va a incrementar 2 metros por segundo. Al cabo de 2 segundos, 4 metros por segundo. Y al cabo de 3 segundos, 6 metros por segundo. Y al cabo de 4 segundos tendría que ser 8 metros por segundo. Magnitudes del MRV son los siguientes. Tenemos la distancia. En el sistema internacional, la unidad sería metros, lo simbolizamos con la letra X. La descripción simplemente es el lugar que ocupa el móvil. Tenemos a las velocidades inicial y a la velocidad final, que prácticamente acá se presenta con B sub 0, B sub F. Las unidades prácticamente van a ser las mismas. Simplemente acá tenemos que diferenciar un tramo, que va a ser al inicio y al final. Por ejemplo, para el tramo BC, el inicio sería velocidad inicial 2 metros por segundo y velocidad final 4 metros por segundo. Y cambia, ¿no? Si analizamos otro tramo, por ejemplo, el CD. El inicial ya sería 4 y el final ya sería 6. En la toma de datos hay que tomarlo muy en cuenta estos detalles. La aceleración lo simbolizamos con la letra A, metros por segundo al cuadrado, simplemente indica el cambio de la velocidad. Finalmente tenemos al tiempo, su símbolo T, su unidad S, duración del movimiento. Entonces, ¿cómo podemos definir a la aceleración? La aceleración es una magnitud vectorial que representa el cambio de la velocidad de un objeto respecto al tiempo. Matemáticamente se define como la razón entre la variación de la velocidad y el intervalo de tiempo en el que ocurre ese cambio. Matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente manera. A es igual a delta V sobre delta T. Delta es una letra griega que representa al cambio o diferencia, en este caso de la magnitud velocidad y magnitud tiempo. Entre un tramo podemos escribir final menos inicial de ambas magnitudes. Entonces, como la primera fórmula de MRUB, tendríamos velocidad final, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial por tiempo. Acá estamos considerando que el tiempo inicial va a ser cero, simplemente t. Si despejamos de la ecuación velocidad final, tendríamos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En el gráfico, si consideramos el tramo CD, para CD, inicial sería 4 metros por segundo y final 6 metros por segundo. Reemplazando en la ecuación para poder determinar la aceleración, tendríamos 6 menos 4 y el tramo CD, en el tramo CD es prácticamente un segundo y dicha operación, 2 metros por segundo, realizamos
extremos y medios, tendríamos el resultado final 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, analizamos la primera ecuación. En este caso, gráficamente, tenemos dos gráficos. En el primero podemos observar que la velocidad incrementa y en la segunda la velocidad declina. Aceleración en la primera y en la segunda desaceleración. Entonces tenemos un triángulo proyectando al eje vertical y horizontal de esa curva. Tendríamos velocidad inicial, velocidad final para ese tramo. Lo hacemos un poco de zoom para poder explicar. Entonces, ¿cómo podríamos determinar este cateto teniendo estos dos valores simplemente por la diferencia? Y el otro cateto horizontal que simplemente mide el tiempo. Tenemos la pendiente de ese triángulo. ¿Cómo podemos determinar la pendiente de este triángulo? Con la función tangente, ¿no? Que relaciona el opuesto con el adyacente. Entonces, la relación del segundo miembro es familiar, es igual a la aceleración. Por lo tanto, gráficamente también se puede demostrar que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial por el tiempo. ¿Para qué nos sirve este tipo de análisis? Para poder definir matemáticamente o gráficamente, que puede ser pregunta de examen teórico, lo que indica. La aceleración se define como la pendiente bajo la curva en un gráfico velocidad versus tiempo. Entonces, como conclusión, tendríamos esta fórmula: positivo para aceleración y negativo para desaceleración. Si nos indica un problema que incrementa la velocidad, utilizamos positivo, ¿no? Si aplica los frenos, entonces utilizamos negativo. Segunda ecuación. Bueno, vamos a presentarles la segunda ecuación y luego vamos a demostrar de dónde sale dicha ecuación. Esta sería la segunda ecuación de MRV. Vamos a realizar la demostración. Entonces, concepto fundamental: ¿cómo se define la distancia en un gráfico velocidad versus tiempo? Se define como como el área bajo la curva en un gráfico velocidad versus tiempo. Mostramos dicho gráfico, velocidad versus tiempo. En este caso, la gráfica muestra de un móvil que acelera, incrementa su velocidad. Entonces, debemos determinar el área bajo esa curva de color rojo. Lo vamos a dividir en dos secciones. La primera, un rectángulo, y la segunda, un triángulo. Entonces, la distancia prácticamente sería igual a área 1 más área 2. Área 1, rectángulo, base por altura. La base sería en este caso tiempo y la altura sería velocidad inicial. Reemplazamos a la fórmula, base por altura, ordenamos los factores, tendríamos la ecuación doble asterisco. Para la sección 2, el área de un triángulo es un medio base por altura. Tenemos la base t y la altura prácticamente sería la diferencia velocidad final menos velocidad inicial. Reemplazando a dicha fórmula, tenemos que el área 2 va a ser igual a un medio base t por la altura, velocidad final menos velocidad inicial. Ordenamos algunos factores y tendríamos la ecuación que se muestra a continuación y hacemos acá un artificio matemático. Multiplicamos por tiempo y dividimos entre tiempo. ¿Para qué? Para llevarlo a esta expresión. Y el de color celeste que está en paréntesis es prácticamente igual a la aceleración. Entonces tendríamos la ecuación triple asterisco.
Reemplazamos doble asterisco, triple asterisco en asterisco uno tendríamos esta ecuación que prácticamente estaríamos demostrando. En este caso sería para un fenómeno acelerado. Ahora realizamos para un fenómeno donde el móvil desacelera. Nuevamente, en este caso, vamos a hacer la demostración. Simplemente la diferencia es el positivo por el negativo. Mostramos el gráfico de una desaceleración y prácticamente tenemos área uno, área 2. Tenemos que determinar esas secciones y bueno, no lo vamos a hacer a mucho detalle. Ya tenemos las definiciones. Debemos sumar área uno más área 2. La primera del rectángulo es base por altura, tiempo por velocidad inicial. Tenemos la ecuación doble asterisco y del triángulo tendríamos un medio base por altura. En este caso sería la diferencia velocidad inicial menos velocidad final para la altura. Entonces tendríamos ahí la expresión que se muestra y nuevamente hacemos el artificio de multiplicar por t y dividir entre t. Pero en este caso también lo vamos a multiplicar o lo vamos a invertir en este caso, lo vamos a factorizar el menos. Lo estamos factorizando el negativo y tendríamos esta expresión. Lo que está entre paréntesis nuevamente es igual a la aceleración y tendríamos la expresión triple asterisco más asterisco más la ecuación doble asterisco. Reemplazamos en uno asterisco, tendríamos esta expresión matemática que prácticamente nos lleva a la siguiente conclusión. Este de color amarillo es la segunda ecuación de MRV, positivo negativo. Positivo nuevamente, repito, para aceleración y negativo para desaceleración. La tercera ecuación simplemente es la combinación de la primera y la segunda ecuación para obtener la tercera ecuación. Tenemos la primera ecuación, tenemos la segunda ecuación, que es qué operaciones vamos a realizar. De la ecuación uno vamos a despejar tiempo y luego lo vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Reemplazando uno y 2 en asterisco. En este caso sería reemplazando en uno y asterisco reemplazando en 2. Que hay un error. Tendríamos, ¿no? X es igual a velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Tenemos el tiempo que está en asterisco más un medio aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Acá simplemente son operaciones algebraicas donde el cuadrado introducimos tanto al numerador y denominador y en el primer término, velocidad inicial, ¿no? Distribuimos en ambos términos, se simplifica una aceleración. Acá hacemos un artificio, multiplicamos por 2a para que se pueda simplificar el denominador 2 y una de las aceleraciones. Tendríamos esa expresión matemática, simplificamos dos términos que son opuestos y tendríamos esta expresión matemática donde vamos a despejar velocidad final y tendríamos esa como que sería como la tercera ecuación de MRV. Ahora, si lo hacemos en este caso con los signos negativos, es prácticamente la misma operación. Esta parte nuevamente, uno y asterisco en la ecuación 2 solamente esa corrección. La misma, el mismo procedimiento. La única diferencia es que en el segundo miembro, el segundo término es negativo, ¿no? Simplemente llegamos a la siguiente conclusión.
De forma generalizada, esa sería la tercera ecuación de MRV. O sea, yo lo llamo tercera ecuación porque hay más ecuaciones, pero con estas tres ecuaciones se puede resolver cualquier tipo de ejercicios de MRV. Bueno, tenemos ejercicios para resolver. Ya lo vamos a hacer esto en la próxima clase.